conocido también como Enoc o Enoc etíope, es un conjunto de libros o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria y editado o unificado entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esta característica explican la afirmación del erudito Alejandro Díez Macho. En realidad debería decirse usando el plural como hace Joseph Milit, libros de Enoc 1, pues no solo existe todo un documento de Enoc con distintos libros: Enoc etíope, griego, esclavo, hebreo, fragmentos coptos, libro de los gigantes, sino que el mismo Enoc etíope o Enoc es un compuesto de otros 5 libros. Según la mayoría de eruditos, el nombre que lleva este libro se refiere a la figura del patriarca Enoc, no el hijo de Caín, padre de Irá en Génesis 4:17, sino el hijo de Jared, padre de Matusalén, séptimo varón descendiente de Adán. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 18, 24. Como es habitual en los libros apócrifos, el redactor y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Según los expertos, la afirmación bíblica "y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó" contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoc, de quien pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos, de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre según ellos. El libro de Enoc es extenso, pues está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este: primero, el libro de los vigilantes; segundo, el libro de la parábola de Enoc; tercero, el libro astronómico; cuarto, el libro de las visiones de los sueños; quinto, la epístola de Enoc. Al adentrarnos en el estudio de Enoc, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable. Por ejemplo, porque fue citada en Judas. Judas cita a Enoc en Judas 1, 14 y 15. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoc. Sin embargo, al comparar determinadamente la cita bíblica con la cita de Enoc, es posible ver que se trata de coincidencia de términos con contenidos teológicos similar, debido a la época en que fue escrito. El libro de Enoc debe de leerse como un libro de historia meramente de algunos sucesos que pasaron
en la antigüedad. Muchos relatan y dicen en sus propias palabras que el libro de Enoc es el libro prohibido. No es un libro prohibido. Todo creyente puede leer el libro de Enoc. Ahora bien, lo que no podemos es, o lo que no hacemos es poner el libro de Enoc como un libro inspirado. Ya que todo lo que conocemos de la palabra de Dios, todo lo que sabemos hasta este tiempo de la palabra de Dios, lo sabemos porque se habló primero a un hombre que fue Adán, luego se le habla a Moisés, pero primero se le habla a Abraham. Y ninguno de estos personajes, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los antepasados, hablan de este libro de Enoc. Entonces, por eso no podemos darlo como bueno y válido de que fue inspirado. Otra razón es la siguiente, la que ya se comentó, que es el tiempo en que se escribe el libro de Enoc, ya que Enoc se escribe en un tiempo casi acercándose ya a la venida de Cristo y después de Cristo. Para esto tener veracidad, tenía que ser escrito en el mismo tiempo que estuvo vivo Enoc. Si este libro se hubiera escrito cuando Enoc estaba vivo, por demás usted podría encontrar en la Biblia los escritos de Enoc, ya que tanto Abraham como Moisés habían hablado de este libro de Enoc. Por eso es que si los israelitas o el pueblo de Israel, de donde proviene con exactitud lo que es la palabra de Dios, porque a ellos fue que se les fue dada la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no considera este libro de Enoc como inspirado por Dios, entonces tampoco nosotros podemos aceptar el libro de Enoc como bueno y válido para una doctrina cristiana. Pero esto no significa que no podamos leer el libro de Enoc. Nosotros podemos leer todos los libros que nosotros queramos. A nosotros no se nos impide ni se nos prohíbe que leamos el libro de Enoc, ya que en la misma Biblia podemos darnos cuenta de que Pablo no solo leía la Biblia, sino que leía otros libros. Nosotros como cristianos leemos otros libros para nosotros poder entender ciertas cosas y poder combinar ciertas cosas de las que van pasando en la vida. El libro de Enoc, conocido también como Enoc o Enoc etíope, es un conjunto de libros o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria y editado o unificado entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esta característica explican la afirmación del erudito Alejandro Díez Macho. En realidad debería decirse usando el plural como hace Joseph Milit, libros de Enoc 1, pues no solo existe todo un documento de Enoc con distintos libros: Enoc etíope, griego, esclavo, hebreo, fragmentos coptos, libro de los gigantes, sino que el mismo Enoc etíope o Enoc es un compuesto de otros 5 libros. Según la mayoría de eruditos, el nombre que lleva este libro se refiere a la figura del patriarca Enoc, no el hijo de Caín, padre de Irá en Génesis 4:17, sino el hijo de Jared, padre de Matusalén
séptimo varón descendiente de Adán. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 18, 24. Como es habitual en los libros apócrifos, el redactor y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Según los expertos, la afirmación bíblica "y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó" contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoc, de quien pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos, de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre según ellos. El libro de Enoc es extenso, pues está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este: primero, el libro de los vigilantes; segundo, el libro de la parábola de Enoc; tercero, el libro astronómico; cuarto, el libro de las visiones de los sueños; quinto, la epístola de Enoc. Al adentrarnos en el estudio de Enoc, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable. Por ejemplo, porque fue citada en Judas. Judas cita a Enoc en Judas 1, 14 y 15. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoc. Sin embargo, al comparar determinadamente la cita bíblica con la cita de Enoc, es posible ver que se trata de coincidencia de términos con contenidos teológicos similar, debido a la época en que fue escrito. El libro de Enoc debe de leerse como un libro de historia meramente de algunos sucesos que pasaron en la antigüedad. Muchos relatan y dicen en sus propias palabras que el libro de Enoc es el libro prohibido. No es un libro prohibido. Todo creyente puede leer el libro de Enoc. Ahora bien, lo que no podemos es, o lo que no hacemos es, poner el libro de Enoc como un libro inspirado. Ya que todo lo que conocemos de la palabra de Dios, todo lo que sabemos hasta este tiempo de la palabra de Dios, lo sabemos porque se habló primero a un hombre que fue Adán, luego se le habla a Moisés, pero primero se le habla a Abraham. Y ninguno de estos personajes, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los antepasados, hablan de este libro de Enoc. Entonces, por eso no podemos darlo como bueno y válido de que fue inspirado. Otra razón es la siguiente, la que ya se comentó, que es el tiempo en que se escribe el libro de Enoc, ya que Enoc se escribe en un tiempo casi acercándose ya a la venida de Cristo y después de Cristo. Para esto tener veracidad, tenía que ser escrito en el mismo tiempo que estuvo vivo Enoc. Si este libro se hubiera escrito cuando Enoc estaba vivo, por demás usted podría encontrar en la Biblia
los escritos de Enoc, ya que tanto Abraham como Moisés habían hablado de este libro de Enoc. Por eso es que si el israelita o el pueblo de Israel, de donde proviene con exactitud lo que es la palabra de Dios, porque a ellos fue que se les fue dada la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no considera este libro de Enoc como inspirado por Dios, entonces tampoco nosotros podemos aceptar el libro de Enoc como bueno y válido para una doctrina cristiana. Pero esto no significa que no podamos leer el libro de Enoc. Nosotros podemos leer todos los libros que nosotros queramos. A nosotros no se nos impide ni se nos prohíbe que leamos el libro de Enoc, ya que en la misma Biblia podemos darnos cuenta de que Pablo no solo leía la Biblia, sino que leía otros libros. Nosotros como cristianos leemos otros libros para nosotros poder entender ciertas cosas y poder combinar ciertas cosas de las que van pasando en la vida. El libro de Enoc, conocido también como Enoc o Enoc etíope, es un conjunto de libros o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria y editado o unificado entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esta característica explican la afirmación del erudito Alejandro Díez Macho. En realidad debería decirse usando el plural como hace Joseph Milit, libros de Enoc 1, pues no solo existe todo un documento de Enoc con distintos libros: Enoc etíope, griego, esclavo, hebreo, fragmentos coptos, libro de los gigantes, sino que el mismo Enoc etíope o Enoc es un compuesto de otros 5 libros. Según la mayoría de eruditos, el nombre que lleva este libro se refiere a la figura del patriarca Enoc, no el hijo de Caín, padre de Irá en Génesis 4:17, sino el hijo de Jared, padre de Matusalén, séptimo varón descendiente de Adán. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 18, 24. Como es habitual en los libros apócrifos, el redactor y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Según los expertos, la afirmación bíblica "y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó" contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoc, de quien pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos, de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre según ellos. El libro de Enoc es extenso, pues está compuesto por 5 libros,
108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este: primero, el libro de los vigilantes; segundo, el libro de la parábola de Enoc; tercero, el libro astronómico; cuarto, el libro de las visiones de los sueños; quinto, la epístola de Enoc. Al adentrarnos en el estudio de Enoc, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable. Por ejemplo, porque fue citada en Judas. Judas cita a Enoc en Judas 1, 14 y 15. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoc. Sin embargo, al comparar determinadamente la cita bíblica con la cita de Enoc, es posible ver que se trata de coincidencia de términos con contenidos teológicos similar debido a la época en que fue escrito. El libro de Enoc debe de leerse como un libro de historia meramente de algunos sucesos que pasaron en la antigüedad. Muchos relatan y dicen en sus propias palabras que el libro de Enoc es el libro prohibido. No es un libro prohibido. Todo creyente puede leer el libro de Enoc. Ahora bien, lo que no podemos es, o lo que no hacemos es, poner el libro de Enoc como un libro inspirado. Ya que todo lo que conocemos de la palabra de Dios, todo lo que sabemos hasta este tiempo de la palabra de Dios, lo sabemos porque se habló primero a un hombre que fue Adán, luego se le habla a Moisés, pero primero se le habla a Abraham. Y ninguno de estos personajes, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los antepasados, hablan de este libro de Enoc. Entonces, por eso no podemos darlo como bueno y válido de que fue inspirado. Otra razón es la siguiente, la que ya se comentó, que es el tiempo en que se escribe el libro de Enoc, ya que Enoc se escribe en un tiempo casi acercándose ya a la venida de Cristo y después de Cristo. Para esto tener veracidad, tenía que ser escrito en el mismo tiempo que estuvo vivo Enoc. Si este libro se hubiera escrito cuando Enoc estaba vivo, por demás usted podría encontrar en la Biblia los escritos de Enoc, ya que tanto Abraham como Moisés habían hablado de este libro de Enoc. Por eso es que si los israelitas o el pueblo de Israel, de donde proviene con exactitud lo que es la palabra de Dios, porque a ellos fue que se les fue dada la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no considera este libro de Enoc como inspirado por Dios, entonces tampoco nosotros podemos aceptar el libro de Enoc como bueno y válido para una doctrina cristiana. Pero esto no significa que no podamos leer el libro de Enoc. Nosotros podemos leer todos los libros que nosotros queramos. A nosotros no se nos impide ni se nos prohíbe que leamos el libro de Enoc, ya que en la misma Biblia podemos darnos cuenta de que Pablo no solo leía la Biblia, sino que leía otros libros. Nosotros como cristianos leemos otros libros para nosotros poder entender ciertas cosas y poder combinar ciertas cosas de las que van pasando en la vida. El libro de Enoc, conocido también como Enoc o Enoc etíope, es un conjunto de libros o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria
y editado o unificado entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esta característica explican la afirmación del erudito Alejandro Díez Macho. En realidad debería decirse usando el plural como hace Joseph Milit, libros de Enoch 1, pues no solo existe todo un documento de Enoch con distintos libros: Enoch, etíope, griego, esclavo, hebreo, fragmentos coptos, libro de los gigantes, sino que el mismo Enoch etíope o uno Enoch es un compuesto de otros 5 libros. Según la mayoría de eruditos, el nombre que lleva este libro se refiere a la figura del patriarca Enoch, no el hijo de Caín, padre de Irá en Génesis 4:17, sino el hijo de Jared, padre de Matusalén, séptimo varón descendiente de Adán. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoch, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron de 962 años y murió. Enoch vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoch fueron de 365 años, y Enoch anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 18, 24. Como es habitual en los libros apócrifos, el redactor y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Según los expertos, la afirmación bíblica "y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó" contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoch, de quien pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos, de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre según ellos. El libro de Enoch es extenso, pues está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este: primero, el libro de los vigilantes; segundo, el libro de la parábola de Enoch; tercero, el libro astronómico; cuarto, el libro de las visiones de los sueños; quinto, la epístola de Enoch. Al adentrarnos en el estudio de Enoch, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable. Por ejemplo, porque fue citada en Judas. Judas cita a Enoch en Judas 1, 14 y 15. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoch. Sin embargo, al comparar determinadamente la cita bíblica con la cita de Enoch, es posible ver que se trata de coincidencia de términos con contenidos teológicos similar, debido a la época en que fue escrito. El libro de Enoch debe de leerse como un libro de historia meramente de algunos sucesos que pasaron en la antigüedad. Muchos relatan y dicen en sus propias palabras que el libro de Enoch es el libro prohibido. No es un libro prohibido. Todo creyente puede leer el libro de Enoch. Ahora bien,
lo que no podemos es, o lo que no hacemos es poner el libro de Enoc como un libro inspirado, ya que todo lo que conocemos de la palabra de Dios, todo lo que sabemos hasta este tiempo de la palabra de Dios, lo sabemos porque se habló primero a un hombre que fue Adán, luego se le habla a Moisés, pero primero se le habla a Abraham. Y ninguno de estos personajes, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los antepasados, hablan de este libro de Enoc. Entonces, por eso no podemos darlo como bueno y válido de que fue inspirado. Otra razón es la siguiente, la que ya se comentó, que es el tiempo en que se escribe el libro de Enoc, ya que Enoc se escribe en un tiempo casi acercándose ya a la venida de Cristo y después de Cristo. Para esto tener veracidad, tenía que ser escrito en el mismo tiempo que estuvo vivo Enoc. Si este libro se hubiera escrito cuando Enoc estaba vivo, por demás usted podría encontrar en la Biblia los escritos de Enoc, ya que tanto Abraham como Moisés habían hablado de este libro de Enoc. Por eso es que si los israelitas o el pueblo de Israel, de donde proviene con exactitud lo que es la palabra de Dios, porque a ellos fue que se les fue dada la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no considera este libro de Enoc como inspirado por Dios, entonces tampoco nosotros podemos aceptar el libro de Enoc como bueno y válido para una doctrina cristiana. Pero esto no significa que no podamos leer el libro de Enoc. Nosotros podemos leer todos los libros que nosotros queramos. A nosotros no se nos impide ni se nos prohíbe que leamos el libro de Enoc, ya que en la misma Biblia podemos darnos cuenta de que Pablo no solo leía la Biblia, sino que leía otros libros. Nosotros como cristianos leemos otros libros para nosotros poder entender ciertas cosas y poder combinar ciertas cosas de las que van pasando en la vida. El libro de Enoc, conocido también como Enoc o Enoc etíope, es un conjunto de libros o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria y editado o unificado entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esta característica explican la afirmación del erudito Alejandro Díez Macho. En realidad debería decirse usando el plural como hace Joseph Milik, libros de Enoc 1, pues no solo existe todo un documento de Enoc con distintos libros: Enoc etíope, griego, esclavo, hebreo, fragmentos coptos, libro de los gigantes, sino que el mismo Enoc etíope o Enoc es un compuesto de otros 5 libros. Según la mayoría de eruditos, el nombre que lleva este libro se refiere a la figura del patriarca Enoc, no el hijo de Caín, padre de Irá en Génesis 4:17, sino el hijo de Jared, padre de Matusalén, séptimo varón descendiente de Adán. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total
de los días de Jared fueron de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 18, 24. Como es habitual en los libros apócrifos, el redactor y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Según los expertos, la afirmación bíblica y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoc, de quien pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos, de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre según ellos. El libro de Enoc es extenso, pues está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este: primero, el libro de los vigilantes; segundo, el libro de la parábola de Enoc; tercero, el libro astronómico; cuarto, el libro de las visiones de los sueños; quinto, la epístola de Enoc. Al adentrarnos en el estudio de Enoc, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable. Por ejemplo, porque fue citada en Judas. Judas cita a Enoc en Judas 1, 14 y 15. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoc. Sin embargo, al comparar determinadamente la cita bíblica con la cita de Enoc, es posible ver que se trata de coincidencia de términos con contenidos teológicos similar debido a la época en que fue escrito. El libro de Enoc debe de leerse como un libro de historia meramente de algunos sucesos que pasaron en la antigüedad. Muchos relatan y dicen en sus propias palabras que el libro de Enoc es el libro prohibido. No es un libro prohibido. Todo creyente puede leer el libro de Enoc. Ahora bien, lo que no podemos es, o lo que no hacemos es, poner el libro de Enoc como un libro inspirado. Ya que todo lo que conocemos de la palabra de Dios, todo lo que sabemos hasta este tiempo de la palabra de Dios, lo sabemos porque se habló primero a un hombre que fue Adán, luego se le habla a Moisés, pero primero se le habla a Abraham. Y ninguno de estos personajes, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los antepasados, hablan de este libro de Enoc. Entonces, por eso no podemos darlo como bueno y válido de que fue inspirado. Otra razón es la siguiente, la que ya se comentó, que es el tiempo en que se escribe el libro de Enoc, ya que Enoc se escribe en un tiempo casi acercándose ya a la venida de Cristo y después de Cristo. Para esto tener veracidad, tenía que ser escrito en el mismo tiempo que estuvo vivo Enoc. Si este libro se hubiera escrito cuando Enoc estaba vivo, por demás usted podría encontrar en la Biblia los escritos de Enoc, ya que tanto Abraham como Moisés habían hablado de este libro de Enoc. Por eso es que si los israelitas o el pueblo de Israel, de donde proviene con exactitud lo que es la palabra de Dios,
porque a ellos fue que se les fue dada la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no considera este libro de Enoc como inspirado por Dios, entonces tampoco nosotros podemos aceptar el libro de Enoc como bueno y válido para una doctrina cristiana. Pero esto no significa que no podamos leer el libro de Enoc. Nosotros podemos leer todos los libros que nosotros queramos. A nosotros no se nos impide ni se nos prohíbe que leamos el libro de Enoc, ya que en la misma Biblia podemos darnos cuenta de que Pablo no solo leía la Biblia, sino que leía otros libros. Nosotros como cristianos leemos otros libros para nosotros poder entender ciertas cosas y poder combinar ciertas cosas de las que van pasando en la vida. El libro de Enoc, conocido también como Enoc o Enoc etíope, es un conjunto de libros o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria y editado o unificado entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esta característica explican la afirmación del erudito Alejandro Díez Macho. En realidad debería decirse usando el plural como hace Joseph Milit, libros de Enoc 1, pues no solo existe todo un documento de Enoc con distintos libros: Enoc etíope, griego, esclavo, hebreo, fragmentos coptos, libro de los gigantes, sino que el mismo Enoc etíope o Enoc es un compuesto de otros 5 libros. Según la mayoría de eruditos, el nombre que lleva este libro se refiere a la figura del patriarca Enoc, no el hijo de Caín, padre de Irá en Génesis 4:17, sino el hijo de Jared, padre de Matusalén, séptimo varón descendiente de Adán. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 18, 24. Como es habitual en los libros apócrifos, el redactor y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Según los expertos, la afirmación bíblica "y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó" contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoc, de quien pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos, de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre según ellos. El libro de Enoc es extenso, pues está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este: primero, el libro de los vigilantes; segundo, el libro de la parábola de Enoc; tercero, el libro astronómico; cuarto, el libro de las visiones de los sueños;
Quinto, la epístola de Enoc. Al adentrarnos en el estudio de Enoc, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable, por ejemplo, porque fue citada en Judas. Judas cita a Enoc en Judas 1, 14 y 15. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoc. Sin embargo, al comparar determinadamente la cita bíblica con la cita de Enoc, es posible ver que se trata de coincidencia de términos con contenidos teológicos similar debido a la época en que fue escrito. El libro de Enoc debe de leerse como un libro de historia meramente de algunos sucesos que pasaron en la antigüedad. Muchos relatan y dicen en sus propias palabras que el libro de Enoc es el libro prohibido. No es un libro prohibido. Todo creyente puede leer el libro de Enoc. Ahora bien, lo que no podemos es, o lo que no hacemos es poner el libro de Enoc como un libro inspirado. Ya que todo lo que conocemos de la palabra de Dios, todo lo que sabemos hasta este tiempo de la palabra de Dios, lo sabemos porque se habló primero a un hombre que fue Adán, luego se le habla a Moisés, pero primero se le habla a Abraham. Y ninguno de estos personajes, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los antepasados, hablan de este libro de Enoc. Entonces, por eso no podemos darlo como bueno y válido de que fue inspirado. Otra razón es la siguiente, la que ya se comentó, que es el tiempo en que se escribe el libro de Enoc, ya que Enoc se escribe en un tiempo casi acercándose ya a la venida de Cristo y después de Cristo. Para esto tener veracidad, tenía que ser escrito en el mismo tiempo que estuvo vivo Enoc. Si este libro se hubiera escrito cuando Enoc estaba vivo, por demás usted podría encontrar en la Biblia los escritos de Enoc, ya que tanto Abraham como Moisés habían hablado de este libro de Enoc. Por eso es que si los israelitas o el pueblo de Israel, de donde proviene con exactitud lo que es la palabra de Dios, porque a ellos fue que se les fue dada la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no considera este libro de Enoc como inspirado por Dios, entonces tampoco nosotros podemos aceptar el libro de Enoc como bueno y válido para una doctrina cristiana. Pero esto no significa que no podamos leer el libro de Enoc. Nosotros podemos leer todos los libros que nosotros queramos. A nosotros no se nos impide ni se nos prohíbe que leamos el libro de Enoc, ya que en la misma Biblia podemos darnos cuenta de que Pablo no solo leía la Biblia, sino que leía otros libros. Nosotros como cristianos leemos otros libros para nosotros poder